Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 21. Despertando la verdad. La tarde estaba a punto de morir. Las sombras de la oscuridad comenzaban a abrirse paso, pero el silencio de la noche no se comparaba con el frío y sepulcral silencio dentro del elegante estudio de Albert. Habían pasado un par de horas desde que Archie, Anthony, Dulcinea, Caroline y por supuesto Albert se hubiesen reunido ahí después del pequeño incidente en el Jardín de las Rosas. Solo los pasos del magnate, que caminaba en círculos, con la mirada al piso y sus manos entrelazadas en su espalda, eran los que interrumpían aquel solemne silencio. Nadie hablaba, y él permanecía dando vueltas, analizando y tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar aquella situación sin que nadie saliera lastimado o mal comprendiendo el porqué de aquella mentira. Sentado en el suelo, en la esquina más alejada, como tratando de esconder su presencia, con la cabeza apoyada de lado en sus rodillas dobladas y rodeadas por sus brazos, Archie miraba fijamente a Caroline a través de la cortina que se formaba de su pelo que caía suavemente sobre su rostro. En su mirada había dolor, había amor y había confusión. Una lágrima traviesa había escapado de aquellos ojos color miel, pero él no la había borrado. La había dejado salir. Ahora comprendía las palabras de su primo y casi hermano Anthony cuando le advirtió que fuera con cuidado. Otra vez se había equivocado. Y lo peor es que mientras él se hacía un mundo de ilusiones, ella seguramente se burlaba de su poca capacidad para ver más allá de lo que sus ojos le mostraban. Pero esos días habían sido para él como un sueño hecho realidad. La tierna y cálida sonrisa de esa joven y su dulce mirada verde lo habían hecho revivir la esperanza que él había creído estaba muerta. Ahora él se sentía el hombre más infeliz y derrotado sobre la tierra. Sus sueños habían sido destrozados, de la peor manera. Interiormente se culpaba a sí mismo más que a nadie, por haber creído que el amor que nunca le había pertenecido podía llegar a ser de él tan fácilmente. No cabía duda. Era un idiota. Caroline, sentada al lado de Dulcinea, recostaba y ocultaba su cara en el regazo de su hermana, tratando inútilmente de que sus lágrimas no fueran descubiertas. Pero para Dulcinea estaba claro que el llanto de su hermana y el dolor que ésta sentía en su corazón iba más allá del simple sentimiento de culpa por haber sido descubierta. La amargura y tristeza que había en su mirada cuando se topó con ella instantes después de que Anthony la descubriera y cuando se arrojó a sus brazos llorando como cuando era una niña pequeña era la más grande prueba de que su pena no sería tan fácil de aliviar. Al parecer todo había sido un error. Tal vez no debieron nunca salir del lugar en el que pertenecían. Allá quizás estaban solas, pero no sabían lo que significaba una pena de amor, un amor que quizá no fuera correspondido, y menos ahora que estaban siendo juzgadas por el más duro juez, la verdad. Anthony permanecía sentado frente al escritorio de Albert y dando la espalda a todos. No quería ver a nadie. Estaba encerrado en sus pensamientos y meditando sobre todo lo ocurrido. Sentía un poco de culpa al recordar la expresión de dolor y tristeza en el rostro de Archie al ver que Caroline no podía defenderse de las acusaciones que él hacía. Al ver que la joven se había quedado sin palabras al sentirse descubierta y cómo la joven no había separado ni un instante su mirada de los ojos color miel de su primo, además estaba la angustia de Dulcinea por la pena de su hermana y, agregando un poco más, la preocupación de su tío al ver sus planes derrumbados. No sabía si había hecho bien al descubrir la verdad delante de Archie y de esa manera tan poco sensible. Quizá debió esperar a encontrarse a solas con Caroline para pedirle una explicación, pero no, se había dejado llevar por la presión de su corazón y sus pensamientos ante todo lo que él creía era una simple comedia para burlarse de ellos. Ya no estaba tan seguro.
Por otra parte, estaban los sentimientos de Terry hacia Candy y su confusión con Bella, quienes eran la misma persona, pero él no lo sabía aún. Todo se estaba volviendo un caos en su cabeza, y aún faltaba la situación de su próximo matrimonio con Elisa, y la reacción de la tía abuela al descubrir que la dama perfecta en la que ella creía se había convertido Candy no era más que una falsa copia de la misma. Necesitaba explicaciones. Pero al ver la cara de su tío, que aún caminaba sin parar meditando, no se sentía con muchas fuerzas para exigirlas. La puerta se abrió repentinamente. George aparecía con el rostro lleno de preocupación y a la vez se sorprendió al ver la reunión que ahí se llevaba a cabo. Albert levantó la mirada quedando estático ante tan apresurada aparición por parte de su compañero y amigo. Frunció el ceño expresando su extrañeza por la manera tan agitada en que había aparecido y adivinando que los problemas estaban aumentando. «¿Qué pasa, George?», dando unos pasos a su encuentro. «Perdóname, William. No pensé que estuvieras ocupado». Respondía aún un poco agitado. «Pero he encontrado respuestas y estas son algo urgentes». «¿A qué te refieres?». Tomaba la carpeta de George, que George le extendía, y comenzaba a hojearla. Los demás se habían quedado estáticos tratando de comprender lo que George mencionaba, a excepción de Archie y Caroline, que aún se encontraban hundidos en sus propios pensamientos. Anthony se sintió intrigado por la cara de preocupación y angustia que su tío expresaba, siendo esta un motivo para atreverse a preguntar qué sucedía. «¿Es algo grave?», preguntaba el rubio de tierna mirada. «Puede serlo y no, si cuento con ustedes», decía mirándolos a todos buscando una respuesta. «No entiendo a qué te refieres», replicaba Anthony. «La explicación es larga, lo sé. Sé que merecen una respuesta a sus preguntas sobre el porqué de esta mentira, pero ahora necesito saber qué tanto estarían dispuestos a hacer por salvar a Candy». Esta respuesta hizo que todos levantaran el rostro, preocupados ante estas palabras. Solo Archie se mantuvo en la misma posición. «Por favor, Albert, explícanos qué está sucediendo». La voz angustiada de Dulcinea se escuchó y Caroline limpiaba el rostro de sus lágrimas, prestando atención a su respuesta. «Para Caroline y para ti, Dulcinea, no es desconocido el hecho de que Candy corre peligro. Por ello fue que les pedí su ayuda anteriormente». Albert comenzaba a hablar. «¿Los ligan?», interrumpía Caroline. «Aún no estamos seguros, pero en estos documentos, que son el reporte de las últimas investigaciones, se me informa que hay varias personas que han estado indagando sobre el paradero de Candy. Al parecer la han estado buscando en todas las universidades donde se imparte la carrera de medicina. Y no solo eso. Parece que estas personas han logrado comprar a uno de mis antiguos investigadores. Aún no sé cómo dieron con él, o cómo supieron que yo mantenía esa investigación. El problema es que éste les dio alguna información sobre la verdad de Candy, y ahora no solo la buscan en las escuelas de medicina, sino que han empezado a buscarla en las casas de reposo y lugares para personas impedidas». «¿De qué estás hablando, Albert?». Anthony estaba más desesperado ahora, pues no lograba entender qué era todo aquello. Él presentía claramente, y su corazón así se lo decía, que Bella era realmente Candy, pero aún no se había atrevido a planteárselo a Albert y conocer así la verdad, pero todo aquello lo estaba confundiendo aún más. «Se los diré todo. No tengo más tiempo. Archie, Anthony», decía pausadamente. «Sé que por lo que han descubierto creen que todo esto ha sido una burla, pero no es así. Hace varios tiempo he llevado una investigación para encontrar a Candy». Al ver la cara de sorpresa por parte de Anthony y Archie, que al escuchar esto levantó su rostro con claras huellas de llanto, pero ahora mostrando confusión, les pidió: «Por favor, déjenme terminar. Solo así comprenderán todo. Después de que termine de explicarles, aceptaré sus reclamos y acusaciones, pero ahora no». Tomando un poco de aire, continuó: «Como decía, por razones que aún desconozco, Candy se alejó del país sin dejar rastro de dónde encontrarla. Al descubrir esto, yo comencé una investigación para dar con ella, misma que yo encabezaba. Viajé mucho. De ahí mis constantes y largas ausencias de la familia y los negocios.
Fue hasta hace menos de un año y gracias a la ayuda de Terry y de su padre que logré dar con una pista sobre dónde podría encontrarse Candy. Acudí a Terry como último recurso y aunque él ignoraba todo y estaba confundido sobre ciertas situaciones que no viene al caso mencionar. Cuando Anthony escuchó aquellas palabras, comprendió algo que Terry mencionara, pero no interrumpió, solo siguió escuchando. Aún así, y después de algunas aclaraciones entre nosotros, él decidió acompañarme. Fue así como los dos viajamos a Europa, seguros de que el corazón de Candy la había llevado por ciertos motivos a enlistarse como voluntaria de guerra, y que tal vez algo grave le había sucedido impidiéndole volver. En esta búsqueda dimos con varias personas que el destino me había preparado y que agradezco infinitamente. Albert se dirigió hacia Caroline y tomando su mano, la jaló suavemente haciéndola ponerse de pie. La abrazó tiernamente limpiando sus lágrimas y apoyando su barbilla en sus ahora dorados rizos mientras miraba a Dulcinea directamente a los ojos y continuó. Por algún extraño presentimiento permanecí en Francia aún después del obligado regreso a América de Terry, y ahí pude encontrar la otra parte de mi vida, y que también les corresponde a ustedes. El destino me había ocultado a Candy, pero en mi camino para encontrarla puso a Caroline, la hermana melliza de Candy, y mi hermana. Anthony estaba atónito, y Archie se había quedado aún más sorprendido. Lo que ellos menos esperaban era que ellas fueran hermanas y, sobre todo, que fueran hermanas de Albert. Cuando supe de esto, yo también estaba muy sorprendido, pues siendo verdad que yo buscaba a Candy por el gran cariño que le tenía como hija adoptiva, en cuanto descubrí que también era mi hermana, mi desesperación por encontrarla aumentó. Pero lo que nunca me imaginé era que la vida me regalaría una hermana más. Besaba tiernamente a Caroline, que permanecía abrazada al fuerte torso de su hermano, sintiéndose protegida. Cuando la encontré, mi sospecha sobre el lugar donde se encontraba Candy se resolvió. Dulcinea, que en realidad es hermana de Caroline, buscaba al igual que yo a su hermana perdida, y al unir el rompecabezas de nuestras vidas encontramos a nuestra Candy, solo que había un pequeño problema. Ella perdió la memoria y esto la llevó a refugiarse en el cariño que sinceramente le ofreció una familia. Los Mackenzie, afirmaba Anthony sorprendiendo a todos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Albert intrigado. Lo confirmé hace poco, pero lo supe desde el día que nos mandaste al teatro para complacer a un socio que no existía. Claro que fueron sospechas al principio, presentimientos, pero lo confirmé hace unos días atrás, en una charla que tuve con Terry. Y por supuesto terminé de aclarar mis dudas esta tarde. Anthony revelaba todo. Y supongo que también sabes que Candy no está sola con los Mackenzie. Al escuchar esta referencia y viendo el asentimiento de cabeza por parte de Albert, Archie se puso de pie inmediatamente y con algo de desesperación sintió como el corazón, olvidándose un poco de sus penas de amor, latía con una gran esperanza que lo revivía. Se encaminó rápido hacia su primo para encararlo. El presentimiento en su pecho crecía con cada paso que daba. Él recordaba claramente el rostro de aquel joven que acompañaba a los Mackenzie aquella tarde cuando se los toparon en New York. Sí, Steer está con ellos, afirmaba Albert, soltando a Caroline y encaminándose al encuentro de un Archie tan valiente por la noticia. Mirándolo fijamente a los ojos, reafirmó sus palabras. Archie, tu hermano también está vivo. El mundo se nubló completamente. Había sido demasiado para su corazón en unas cuantas horas. Archie se desvaneció ante Albert, quien alcanzó a sostenerlo. Anthony corrió a auxiliarlo, pero no fue necesario. Albert lo colocó hábilmente en el sofá donde estuvieran Dulcinea y Caroline instantes atrás. Dulcinea se había puesto de pie y al ver lo ocurrido salió del estudio hacia la cocina para conseguir lo necesario y auxiliar a Archie. No en vano era médico. Podría adivinar lo que le había ocurrido al joven aún sin examinarlo. Cuando ella volvió, Archie permanecía en el sillón. Parecía estar recuperando la conciencia. Ella se acercó y alejó un poco a Caroline, que estaba arrodillada al lado del joven con clara angustia en su rostro. Comenzó a revisarlo y a aplicarle las conocidas sales para hacerlo reaccionar.
Después de checar sus signos vitales y ver que todo se regularizaba, pidió a Albert le sirviera una pequeña copa de brandy para ayudar a estabilizarlo. Cuando el joven estuvo mejor y ante su insistencia, Albert continuó. Sé que tienen todo el derecho de recriminarme, pero las cosas no son tan sencillas como parecen. Primero porque Candy y Esther ni siquiera recuerdan nuestra existencia, y esto los ha llevado a encariñarse con estas personas que les han brindado un hogar donde el amor entre ellos es la razón principal de su vida. Además hay otros puntos, los cuales me llevaron a ocultar la verdad y pedirle a Caroline se hiciera pasar por Candy, quitándole el derecho a ganarse su cariño limpiamente. Pero tanto para ellas como para mí, la vida de Candy es un motivo por demás importante y válido ante esta mentira. Como ya escucharon hace un momento, hay personas interesadas en encontrar a Candy para hacerla desaparecer. No tengo pruebas aún, pero sí el presentimiento que detrás de todo esto están los Ligan. Caroline me ayudaría a ganar tiempo y así lograr despistar un poco a las personas que están detrás de todo esto. Nadie, a excepción de Dulcinea, George y yo, sabemos de las mellizas. Ahora ustedes también lo saben. Y claro, la decisión de mantener este plan está en sus manos. No podemos reclamar a Candy como nuestra porque, como ya les dije, ella no nos recuerda y aparecer ante ella solo traería complicaciones, y esto no ayudaría a su recuperación. La misma situación se presenta con Esther. ¿Comprendes, Archie? No hubo respuesta. Solo debemos continuar con esta farsa, hasta que Candy y Esther recuperen la memoria y podamos ponerla a salvo, o yo logre confirmar y encontrar a los que están detrás de la vida de nuestra Candy. Una vez solucionado este problema, creo que podremos hablar con los Mackenzie y encontrar la mejor forma, sin herir a nadie, de acercarnos a ellos y ayudarlos a recuperar su pasado. Piensas poner en peligro a Caroline, porque si alguien está tratando de desaparecer a Candy, lo más seguro es que cuando vean a Caroline... Anthony cortaba su frase, no atreviéndose a continuar con su pensamiento. No, por supuesto que no, respondía Albert de inmediato. Yo permaneceré todo el tiempo al lado de Caroline, además de que tengo personas que han sido discretamente mezcladas entre el personal de Lakewood. Ellos cuidan de su seguridad, y por ese motivo no he permitido que nadie ajeno a nosotros entre en esta propiedad. Esperaba que los informes me revelaran algo distinto, pero me equivoqué. Al parecer estas personas se acercan a la verdad a pasos agigantados, y yo había planeado un baile o algún evento para que Caroline se presentara como Candy, y así anular los planes de estas personas, pues al ver que ella ya está a mi lado, estoy seguro que no se atreverán a acercarse, pero esto lo apresura todo. Apuntaba a la carpeta en su escritorio. Y también el hecho de que ustedes hayan descubierto la verdad. Aún hay varios puntos que no entiendo muy bien, pero respecto a mí, no debes preocuparte. Ahora comprendo mejor todo y claro que cuentas con mi ayuda. Anthony sonreía al fin y miraba a Caroline extendiendo su mano hacia ella. La joven, aún sonrojada por la mirada de Anthony, no dudó en arrojarse a sus brazos. Lo abrazó con fuerza mientras los sollozos salían de su garganta y las lágrimas volvían a brotar. Ella había imaginado que no la perdonarían, pero estaba claro que la nobleza corría en el corazón de toda su familia. «Perdóname», decía Anthony conmovido por las lágrimas de la chica y dándole libertad a aquel sentimiento que él había escondido en una esquina de su corazón y que le indicaba que no debía temer por la presencia de aquella joven que, aunque no era la prima que él creía, sí era una parte de ellos. Ahora sabía que no era su prima adoptiva, sino alguien mucho más cercano a él, la hermana de su madre, su tía, y esto llenó de gozo su corazón doblemente, pues por lógica Candy también era su tía. Yo no debí. Todo queda olvidado, y entre nosotros no es necesario el perdón, respondía Caroline dulcemente y mirándolo con aquellos verdes ojos que brillaban con cariño. La escena fue interrumpida por la voz fría y sin expresión de Archie. ¿Cuánto tiempo?, preguntaba sin levantar el rostro y con la mirada perdida en algún punto en el suelo. ¿A qué te refieres?, preguntaba Albert con cautela y ante la sorpresa de los demás. ¿Cuánto tiempo más tendrás que mantener esta farsa? Necesito saber cuándo podré acercarme a mi hermano. Necesito...
saber cuándo podré regresar al país. No levantó la mirada, solo esperó por la respuesta. Aún no lo sé con certeza, Archie, respondió Albert, visiblemente afectado por la actitud del joven. Las lágrimas en el rostro de Caroline no dejaron de brotar, pero ahora no de alegría, sino de la más cruel y amarga tristeza. Bajó su rostro mientras sentía el brazo cariñoso de Anthony cruzando su espalda y acercándola tiernamente hacia él. Parecía que no todos estaban dispuestos a perdonarla. El corazón se le agitó con fuerza y temor. Sabía que estaba perdiendo quizá la parte más importante de su alma, pero como nunca había habido ninguna confesión o insinuación, no se atrevió a decir palabra. Se mantuvo en silencio y ocultando su rostro. Después de escuchar la respuesta de Albert, Archie se puso lenta y pesadamente de pie. Comenzó a caminar rumbo a la salida sin mirar a nadie. Solo levantó su rostro inexpresivo y con una mirada completamente fría e indiferente. Antes de cruzar el umbral de la puerta se detuvo por unos minutos. No diré nada. Puedes contar con mi silencio. No puedo ofrecerte más. Parto a primera hora a Europa, y si no tienes inconveniente, salgo ahora mismo para Chicago. No hubo respuesta. Sin voltear la mirada, salió del estudio dirigiéndose directamente hacia la puerta de salida. Caroline sintió que su corazón se partía indudablemente en 1000 pedazos. Con su blanca mano ahogó un sollozo que escapó de su garganta. Dio media vuelta ocultando sus lágrimas y temiendo que Archie pudiera ver la condición en que se encontraba. Anthony notó lo que estaba sucediendo. Podía darse cuenta perfectamente que Caroline se había enamorado de Archie. Sintió una gran culpa por el sufrimiento de la joven. Dando la espalda, se giró hacia el escritorio de Albert, tratando de no ver la preocupación y la pena que el dolor de su tía le causaba tanto a Dulcinea como a Albert, y aún a él mismo. La puerta se cerró, indicando que Archie ya no estaba más ahí. En ese instante supieron que la pareja que tanto cariño y alegría había mostrado en los últimos días y desde que se conocieron, había llegado a su fin. Dulcinea con una mirada le indicó a Albert que se retiraba. Se acercó a su hermana y la tomó suavemente por los hombros. La giró hacia ella y tomando su rostro entre sus manos, la besó dulcemente en la frente. Con una tierna sonrisa la invitó a salir de ahí para refugiarse en su recámara y dormir juntas como lo hacían cuando niñas, y alguna atravesaba por un momento difícil. Caroline se abrazó a su hermana y juntas salieron sin decir más. En ese momento cualquier palabra por parte de quien fuera salía sobrando. Albert se dejó caer en su asiento. Sus planes por mantener a Candy a salvo estaban lastimando a más personas. Él nunca se imaginó que las cosas llegarían a ese grado. Él deseaba que Archie volviera a ser feliz como lo era antes del rompimiento con Annie. Él pensaba tontamente que el joven se había olvidado de sus sentimientos hacia la pecosa. Ahora se daba cuenta que estaba equivocado. Y peor aún, todo aquello había llegado al grado de lastimarlo más profundamente. Más de una semana había pasado desde que Anthony y su familia partieran para Lakewood. Había visto en los periódicos que el chico pronto se comprometería con la hermosa y noble señorita Eliza Ligan. Y cómo no notar aquella noticia si cada día salía una foto distinta en los diarios anunciando el gran evento. Él podía ver claramente que toda aquella información era proporcionada por la joven, pues en el rostro de Anthony se podía adivinar la agonía que para él significaba aquella relación. Era incomprensible por qué había aceptado, o demasiado valiente como para involucrarse con ese tipo de familia. Al ver la nueva foto e información en su diario matutino, Terry no pudo evitar una sonrisa al ver la imagen de Anthony junto a Eliza. Era claro que le disgustaba. Comprendiendo el motivo de la falta de comunicación por parte del rubio, Terry volvió a doblar el periódico. Se encaminó a la ventana de su habitación y observó a través de los cristales el hermoso día que prometía ser único. Con nostalgia en su rostro, se preguntó internamente qué estaría haciendo su pecosa en aquellos momentos. Conociéndola, estaría tratando de salvar a Anthony de las garras de aquella arpía, o tal vez se encontraba disfrutando de unos días de paz en el hogar de Pony. No, definitivamente debía estar tramando algún plan para salvar a su primo, o debía decir sobrino. Un suspiro escapó de su pecho al recordar a su amada pecosa. Cómo deseaba que terminara todo aquello y verse libre de compromisos para correr a su lado.
Aún no había comenzado con lo que Anthony le recomendara, enamorarla de nuevo. ¿Pero cómo? A la distancia lo veía imposible, y lo peor parecía venir, pues Robert ya le había indicado que en un par de días más comenzarían a planear todo para la gira que darían dentro del país, y que tal vez después de un par de semanas de descanso harían una gira por Europa para corresponder a los Mackenzie. El éxito de la obra estaba siendo arrebatador. No había noche en que el teatro no estuviera lleno. Parecía que la gente nunca se cansaba de verlos en el escenario. Todos los comentarios eran buenos e incluso algunos diarios se habían atrevido a insinuar un romance entre él y Bella, y por supuesto la pareja entre Karen y Marcus. Era una de las nuevas revelaciones del mes. Mentira o verdad, siempre había esa clase de rumores a su alrededor, mismos que él no veía necesidad de aclarar. Mientras las partes implicadas supieran la realidad, no había de qué preocuparse. Ese era su pensamiento. Pero todos pensaban igual. Con un suspiro, Bella agregaba una imagen más a su libro de recuerdos, mismo que había comenzado hacía un poco más de una semana. Después de hacer algunas anotaciones al pie de la imagen, la tomó entre sus manos y, estirando sus brazos, la puso frente a su rostro y la observó detenidamente con mirada soñadora, y sin poder evitar una leve sonrisa que se dibujó en sus perfectos y pequeños labios. El audible golpe de la puerta al cerrarse la hizo sobresaltarse y, un poco agitada, cerró rápidamente el cuaderno, volviéndose a la entrada de su habitación para encontrarse con el sonriente rostro de su madre. ¿Bella? La miraba con dulzura. ¿Otra vez soñando despierta? No, solo estaba... Sus mejillas sonrojadas revelaron la verdad. Colocando una imagen más de Terry en tu cuaderno de recuerdos. Janey remarcaba con voz suave. Hija, tú sabes mejor que nadie que el corazón de Terry le pertenece a alguien más. Karen te lo ha dicho varias veces. Conoces la historia de su amor dramáticamente interrumpido por un accidente y de su eterno amor hacia esa enfermera que vive en Chicago. Sí, mamá, lo sé. Pero también Karen mencionó que ella se casó con el mejor amigo de Terry y que él no está dispuesto a perdonarlos. Ya no hay posibilidad entre ellos. Decía la chica con un extraño brillo en los ojos. Aun si es así, tú sabes bien que él no siente nada por ti. Solo te ve como a una compañera más de trabajo. Ni siquiera te considera una amiga como lo es Karen. Además, pronto terminará esta temporada y tendremos que regresar a Francia. ¿No crees que es mejor no ilusionarse con algo que jamás va a suceder? La madre trataba de razonar con la chica. Tal vez, pero algo dentro de mí me dice que debo de luchar, que debo tratar de ganarme el corazón de Terry. Bajaba la mirada ocultando el rostro. Bella, ¿qué está pasando contigo? Hace unos días me dijiste que en tus sueños veías a un joven que te hacía sentir algo muy especial, solo que no podías recordar su rostro. Y ahora me dices que quieres tratar de conquistar el corazón de Terry. Además, ¿cómo piensas hacerlo? Ni siquiera nos ha permitido hablar con él para aclarar tus extraños recuerdos sobre Anthony. Ni siquiera le diriges la palabra fuera del escenario. Entonces, ¿cómo es que piensas conquistarlo? La miraba con ternura. No lo sé, solo sé que esto es real. No es un sueño, no es un recuerdo. Es... Bajaba la mirada sin poder explicar sus sentimientos. ¿Amor? No lo creo. Estás confundiéndote. Esos comentarios del periódico son los que están llenándote de ideas equivocadas. ¿Cómo puedes decir estar enamorada de alguien que no conoces? Pero tú y papá, sí, replicaba la joven. Es verdad que nosotros conocimos, remarcaba la palabra, a Terry hace varios años atrás, pero desde entonces él ha tenido una vida muy dura, más difícil de lo que era cuando vivía con su padre, y eso lo ha hecho cambiar mucho. Ahora es casi un desconocido para nosotros, y aunque he tratado no he podido comunicarme con su madre. Así podría saber un poco más acerca de él y tal vez... ¿Tú conoces a su madre? Preguntaba con emoción la ojinegra. Sí, nunca te mencioné que sus padres y nosotros trabajamos juntos cuando éramos jóvenes.
Janey parecía recordar los detalles de su juventud. «No, ¿podrías contarme?» Bella parecía sentirse emocionada por conocer parte de la historia en la familia de Terry. No tenemos ensayos hoy. La función de hoy le pertenece a Karen y a Marcus. Creo que tenemos tiempo». La señora se sentaba al lado de Bella y con una sonrisa comenzaba su relato. La verdad que fue hace mucho tiempo. Bella la miraba haciendo un gesto de como si fueras una anciana. «Tu padre y yo nos conocimos en el teatro. Éramos jóvenes, más jóvenes que tú y Steven. Yo tenía 15 años y tu padre era 2 años mayor. Los dos habíamos solicitado trabajo el mismo día. Yo como actriz y él como ayudante de director. Aún le faltaba mucho por aprender y creyó encontrar una buena oportunidad en la compañía de los padres de Robert». «¿Robert Hathaway?», preguntaba con sorpresa la joven. «Sí, Robert ha estado en este medio desde que nació. Su padre era una persona muy amable y cuando conoció nuestra historia familiar, pues nos dio trabajo». «¿Pero que ustedes no eran nobles?», preguntó nuevamente Bella con su natural curiosidad por saber cada detalle. «Nuestras familias lo eran, pero como no estaban de acuerdo con las carreras que elegimos, pues se negaron a ayudarnos. Es casi la misma historia de todos los actores. Terry, Marcus, Karen, en fin. Puedo mencionarte un sinfín de actores y actrices, pero no tiene caso si no los conoces y por eso te menciono solo los que conoces. Bueno, entonces cuando entramos a trabajar a la compañía Hathaway, nuestra amistad con Robert se fortaleció. Al poco tiempo apareció una nueva actriz, Eleanor Baker. Nunca supimos su verdadera historia, pero estoy segura que era similar a la nuestra. Ella tenía gran talento. Al principio la sentí una rival, pero después conforme nos fuimos conociendo, nos hicimos las mejores amigas. Incluso nos reíamos juntas de las notas que en el periódico que decían que nuestra rivalidad era muy profunda y que incluso habíamos tenido problemas por el amor de Frank. Cosas que nunca sucedieron. Nos volvimos inseparables. Frank y Robert también habían cultivado una gran amistad. Solíamos salir los 4 juntos. Claro que teníamos que disfrazarnos para no ser reconocidos. Eso era divertido, ya que algunas veces yo me volvía rubia y Lily se ponía una peluca negra, y en otras ocasiones las dos nos poníamos pelucas pelirrojas. Tu padre y Robert nunca salían con las mismas chicas. ¿Comprendes? Una sonrisa se dibujó en los labios de Bella. Todo era perfecto en nuestro pequeño mundo, hasta la llegada de Richard, el padre de Terry. La curiosidad se reflejó en los ojos de Bella y, claro, Janey estaba dispuesta a saciarla. Esa noche fue la más amarga para Robert. Esa mañana Lily había salido sola. Había ciertas cosas que ella solo guardaba para ella. Supongo que era su familia o algo así. Robert vino a pedirnos ayuda. Pensaba declararle su amor a Lily. Nosotros lo ayudamos gustosos. Escogió el lugar favorito de Eleanor, el tejado del teatro. Nosotros lo ayudamos a arreglarlo, aunque nos parecía muy mala idea una cena al aire libre cuando iniciaba el invierno, pero él dijo que a ella le encantaría. En fin, decoramos con velas y ramos enormes de rosas, manteles largos, y por supuesto Robert había encargado la cena al mejor restaurante de la ciudad, de aquellos tiempos. Entonces estaba listo. Incluso nos mostró el hermoso anillo de compromiso que había encargado para ella. ¿Tú y papá ya eran novios entonces?, interrumpía la chica. No, aunque debo confesarte que al ver el entusiasmo de Robert, internamente deseaba que Frank hiciera lo mismo, ya que yo me había sentido atraída hacia él desde el primer día que lo conocí, y con el tiempo me fui enamorando perdidamente. Ahora sé que a él le sucedió lo mismo, pero nuestro noviazgo inició un poco después. Pues aquel día todo cambió para los 4. Pasamos toda la tarde esperando por Eleanor o Lily, como yo le decía de cariño. Cuando ella regresó venía acompañada de otro joven. Por cierto, Richard a sus 17 años lucía idéntico a Terry. Era muy apuesto y en la mirada de Lily se podía ver un brillo distinto. No sabíamos quién era el chico, pero sí estaba claro que había arruinado los planes de Robert. Eleanor no se despegó del nuevo ni un instante. Incluso se prestó para ayudar a Richard en su audición como actor. ¿El padre de Terry también fue actor? Había sorpresa en la expresión de Bella. Sí,
pero él en realidad era una persona muy importante. Era el hijo de un duque y había huido de su padre por rebeldía y negándose a tomar el lugar que le correspondía como su hijo, conoció a Eleanor esa misma tarde, y cuando ella le dijo que era actriz, él decidió probarse en la profesión. Por supuesto tenía talento y con su porte y físico no fue difícil que lo aceptaran. En un pequeño instante en que Richard salió a buscar sus cosas, Robert se acercó a Lily y le pidió que se cenara con él esa noche. Ella aceptó y acordaron verse en el camerino de ella. Él vino emocionado hacia nosotros y nos reveló que al parecer todo iba saliendo bien. Él nos pidió que los acompañáramos una vez que él hubiera pedido matrimonio y ella aceptado, así que esperamos que él nos avisara el momento correcto. Lo que nadie sabía era la gran sorpresa que nos llevaríamos. Esa tarde, poco antes de la cita, Robert y nosotros acordamos subir para ver que todo estuviera en su lugar, y si no, reemplazar lo que se hubiera dañado antes de que Lily llegara. Cuando subimos, los tres nos quedamos paralizados, sobre todo Robert. Eleanor estaba con Richard, besándose. Habían aprovechado el lugar que con tanto esmero habíamos decorado para que Robert le pidiera matrimonio. Lily pensó que había sido todo preparado por Richard, y él, por supuesto, pensó que Eleanor le hacía un recibimiento. Ellos se habían enamorado a primera vista y en el ambiente de aquel lugar tan románticamente decorado se habían declarado su amor y sellado su promesa con un beso, y fue precisamente en ese momento que nosotros habíamos decidido subir. Al ver esto, Robert perdió todas sus ilusiones y salió del lugar muy desconcertado. Frank lo siguió adivinando que necesitaría su ayuda. ¿Y yo? Yo solo me sentí decepcionada. Tiempo después, Robert se recuperó de su decepción. Aparentemente. Sabía que a su padre no le gustaba la rivalidad entre los miembros de la compañía, así que no le quedó más remedio que fingir que nada había pasado. Nunca quiso decirle la verdad de todo a Eleanor, pues ella parecía en otro mundo. Se había alejado un poco de nosotros y cuando salíamos en grupo, ella por supuesto invitaba a Richard. Robert debió pasar unos días muy difíciles, pero supo ocultarlo. Él fingió llevar una amistad con Richard para que nosotros no nos sintiéramos mal, y fue así como comenzó una amistad entre tu padre y el duque de Granchester. Pero no fue lo mismo conmigo. Yo siempre mantuve mis distancia, adivinando la verdad detrás de la careta que Robert había formado para cubrir su dolor. Fueron pocos meses que Richard estuvo con nosotros. En cuanto su padre lo localizó, lo obligó a volver. Entonces Lily se volvió más solitaria. Solo la veíamos sonreír cuando Richard lograba escaparse de su padre y venía a verla. Para entonces tu padre y yo habíamos formalizado en el más absoluto secreto. No queríamos lastimar a Robert con nuestra felicidad. Pasó un par de años y las cosas no cambiaron. Entonces yo tuve que alejarme de la actuación, pues fui informada de la muerte de mi padre y de la gravedad de mi madre, después de un accidente. Decidí viajar para estar a su lado. Frank me siguió, pues no quería separarse de mí. Cuando llegué al lado de mi madre era demasiado tarde. Ella murió y fue así como heredé la gran fortuna que ahora llevo a cuestas. Una fortuna que no merezco por haber abandonado a mi familia. A tu padre le sucedió algo parecido, pero él había perdido a sus padres desde muy niño y su abuelo había decidido heredarle todo a él. Los dos quedamos sin familia y sin amigos. Solo nos teníamos el uno al otro y nuestro gran amor. Por ello nos casamos en una pequeña capilla con la sola compañía del sacerdote y Dios. Habíamos tratado de comunicarnos con Robert o con Lily, pero parecía imposible. Nunca contestaron nuestras cartas. Frank se había iniciado en la producción de obras de teatro y yo lo había apoyado. Después, entre las propiedades que le heredó su abuelo, se encontraba un teatro. Parecía que el destino no quería mantenernos en la misma dirección que habíamos elegido, y fue así como iniciamos nuestra compañía. Tiempo después nos encontramos con Richard, convertido ya en un duque. Cuando le preguntamos por Lily, no nos quiso responder y evadió la pregunta, alegando que no tenía tiempo para conversar. Se despidió y entonces fue que recibimos la primera carta de Robert en mucho tiempo. En ella nos pedía que regresáramos, pues al parecer Eleanor nos necesitaba. Cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que Lily estaba embarazada y sumida en la más grande depresión. Robert nos reveló lo sucedido. Ella y Richard habían mantenido su noviazgo en secreto porque la familia Granchester jamás aceptaría a una actriz para casarse con el heredero.
El destino había marcado su separación, pero ellos se negaron a aceptarla y se unieron en cuerpo y alma, quedando Lily embarazada. Cuando Richard se enteró, decidió enfrentar a su padre, pero esto solo provocó la ira del duque, quien mandó retener a Richard a la fuerza, y después buscó a Lily para impedir que su nieto naciera. Cuando llegó a buscarla, Robert estaba con ella ayudándola en su habitación, pues había tenido náuseas y esto le había provocado que devolviera su desayuno. En fin, Robert la llevaba a la cama en brazos, pues estaba mareada. En eso el viejo duque irrumpió en la habitación tratando de tomar a Eleanor por la fuerza, pero Robert se lo impidió, gritándole que el hijo que ella llevaba en su vientre era de él, y que Richard había sido engañado, que él había malinterpretado las cosas, ya que cuando Lily le confesó que estaba embarazada, él no le permitió aclararle que el hijo no era de él. Cuando el viejo escuchó las palabras de Robert y la aceptación por parte de Lily, que, temerosa por perder a su hijo, había dicho que todo era verdad, el anciano soltó una gran carcajada y, mirando hacia la puerta aún abierta, con un movimiento de su cabeza dio una indicación. El fantasma en que se había convertido Richard en breves segundos dejó a Lily sin palabras. El viejo Granchester lo había llevado con él, jurándole que las actrices eran mujeres fáciles y que por lo regular solo buscaban el dinero y se atrevían a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Richard se había negado a aceptar todo aquello, pero después de haber escuchado aquello, su rostro se transformó con un gran odio. No dijo palabra y Lily solo se sintió más perdida que nunca, y esto la había hundido en la depresión en la que la encontramos. Tratamos de ayudarla. Robert se encargó de mantener oculto su embarazo, pues su fama ya había cruzado el país completo. Cuando Terry nació, Robert seguía al lado de Lily, fiel a su amor no correspondido. Después de que Lily estuvo mejor al ver a su pequeño, nosotros regresamos a Francia. Habíamos dejado la compañía mucho tiempo en manos de nuestros compañeros. Debíamos regresar. Por carta supimos que Richard había buscado nuevamente a Eleanor a pesar de estar comprometido, y esto lo había llevado a comprobar que Terry era realmente su hijo, pues el parecido con él era innegable, haciendo nuevamente a Robert a un lado. Lily se había reconciliado con Richard, que la visitaba frecuentemente aún después de contraer matrimonio a espaldas de Eleanor y de la muerte del viejo duque. Richard llevó a cabo su plan, arrebatar a Terry de los brazos de su madre. Él nunca dejó de pensar que ella sí lo había engañado con Robert, y si bien Terry era su hijo, la duda que había sido sembrada en su corazón no había muerto del todo, al igual que su amor por Lily, pero ya era demasiado tarde. Él se había casado cumpliendo el juramento a su padre, cumpliendo con su obligación, y ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de un odio y una falsa acusación de infidelidad hacia Eleanor. Dianey tenía lágrimas en los ojos por recordar el triste pasado de sus amigos. Bella contenía las lágrimas que luchaban por salir. La verdad del pasado de Terry le dolía. Debió haber sido muy doloroso para él crecer lejos de su madre. Su memoria no le permitía recordar que la otra parte de la historia ella ya la conocía, pero en su corazón sentía el mismo dolor y angustia de aquellos días en que supo la verdad de los labios de Terry. El silencio reinó en la habitación mientras las lágrimas silenciosas lograban su objetivo, resbalando por las blancas mejillas de los rostros de ambas mujeres, cada una sintiendo el dolor de las personas queridas. Bella se sentía enamorada de Terry. Había algo en su interior que le decía que él era la persona correcta, pero sentía miedo al dolor o al sufrimiento, aunque no lo recordaba. En su interior inconscientemente sentía que debía mantenerse alejada de ese chico. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Ella conquistaría el corazón de Terry, del verdadero Terry. El tiempo siguió su curso. El fin de semana había llegado, y en su habitación, Caroline esperaba el llamado en la puerta que le indicara que debía bajar. No se sentía muy animada después de la partida de Archie, quien hasta el momento no había dado señales de vida. Ni siquiera sabían con certeza hacia dónde se dirigía. Su sufrimiento era profundo, pero los planes debían continuar, y haciendo un gran esfuerzo interno y con el deseo de lograr su objetivo de limpiar el camino para su hermana, habían continuado con sus planes. La noche era hermosa. Desde su ventanal observaba un cielo lleno de estrellas. En silencio pidió porque Archie no la olvidara y la perdonara. El silencio de la habitación fue interrumpido por unos pequeños golpes en la puerta.
El momento había llegado. Continuará.